tardes, mis amados hermanos. En esta tarde me toca dirigir el culto vespertino. Soy la hermana Ana María Cruz y le doy la bienvenida a todos ustedes. Quiero que se gocen, que nos gocemos, que nos alegremos en el Señor, porque Él está con nosotros y Él no nos desampara, no nos deja, y Él nos ayuda y nos guía. Y quiero que todos iniciemos desde nuestras casas, desde nuestros hogares, hermanos. Tomen su Biblia. Vamos a leer una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 92, del 1 al 5, y todos vamos a leer juntos así la palabra de Dios, que dice así. Salmo 92, del 1 al 5. Amén. Y dice así: Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Amén, hermanos. Y asimismo, amados hermanos, vamos a tener una oración de inicio para que el Señor bendiga este culto vespertino y nos bendiga con su presencia y con su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, te amamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra, Padre. Te pedimos que nos bendigas. Bendíganos con tu palabra. Bendíganos, Señor, con tu guía de tu Espíritu Santo. Bendice a la congregación, a Iglesiación, a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Fortalécenos, Señor, en las luchas, las pruebas, las dificultades por las que estamos enfrentando, amado Padre. Bendice, Señor, a cada familia que esté en su casa, en sus hogares. Bendícelo grandemente, Señor. Bendiga sus vidas, bendiga los ministerios, bendiga a los hermanos en las tribulaciones, en las enfermedades. Señor, levanta al caído, levanta al enfermo, sana, Señor, los que están pasando por una enfermedad y toca su cuerpo y restaura a los que ya han pasado por alguna prueba, Señor, y que tú sigas bendiciendo pues sus vidas y siga dándonos fuerza, fortaleza espiritual y física para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Bendice a las familias y a la Iglesiación en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, hermano, vamos a tener los cantos con nuestro hermano Dani, con Caro. Que nos gocemos en el Señor y que podamos cantarle con todo nuestro corazón y que podamos seguir siendo bendecidos. Amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso avanzando, poco a poco hacia el frente. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso avanzando, poco a poco
Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale
pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. A pesar de cómo somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Continuamos, hermano, ahora que ya nos hemos gozado con los cantos, alabado y bendecido al Señor. Ahora vamos a tener una oración por el mensaje. Amén. Allá en nuestras casas, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te amamos y te bendecimos, Señor, te alabamos porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia.
Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje que trae nuestro hermano Edgar Miranda, Señor, que lo bendigas, lo guíes con tu Espíritu Santo, que pueda ser de bendición a nuestras vidas, a Iglesia Sion, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre, que tú nos ayudes, nos guíes con tu Espíritu Santo, nos des el ánimo, la fuerza y el entendimiento, la sabiduría para entender tu palabra, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, prepara la buena tierra, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que caiga en buena tierra y que pueda dar fruto al 100 por 1, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Guía a mi hermano Pastor Edgar Miranda y guía a la congregación, a Iglesia Sion, Padre, con tu palabra, Señor, y con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos, ahorita vamos a tomarnos un tiempo para poder concluir lo que comenzamos a estudiar hoy por la mañana. ¿Qué le parece si oramos y le rogamos al Señor nuevamente que nos permita tener la atención necesaria para el mensaje que escucharemos ahora? Bendito Señor, gracias te damos porque en tu bondad nos mantienes, Señor, con bien, Señor, y ahora dispuestos, Padre, para que escuchemos lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos, Señor, a discernir este llamado tuyo, que podamos darnos cuenta claramente, Señor, cómo eres tú llamándonos y que ese llamado, Señor, implica todo acerca de nosotros, Padre. Que al final, Señor, podamos entonces decidirnos a seguirte a ti con todo lo que, Señor, tú quieres que podamos hacerlo. Te lo rogamos así, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando entonces este pasaje ahí en Marcos 1, 14 al 20. Por favor, manténgalo en mente. Y estamos hablando acerca del llamado de Jesús. Estamos hablando acerca de cómo ese llamado es mucho mayor a cualquier otra clase de llamado y que por tanto entonces podemos confiar en el Señor Jesús cuando Él nos llama. El llamado del Señor Jesús es mucho mayor a cualquier otro y podemos confiar en Él cuando Él nos llama. No hay nadie que pueda ofrecernos más que el Señor Jesús. Pero no es solamente por eso que queremos acudir a ese llamado, sino porque es el llamado que está basado en lo que Dios ha dicho siempre, en el llamado del Señor, mostrando la oportunidad de que podamos ser salvos y de que podamos, Señor, entonces entrar en una relación, restaurar en la relación que se había perdido. Por eso vimos en la mañana que la primera característica de este llamado era que el llamado era para estar con el Señor Jesús, restaurar esa relación perdida con Dios, que al fin podamos regresar a tener una relación cercana con Él y también, como vimos en la segunda característica, una relación constante, que no basta solamente con un momento de poder decir que estamos cerca de Él, un momento, sino que ese llamado tiene que notarse en cada instante de nuestra vida, en donde sea que estemos, debería percibirse que fuimos llamados por Dios y que estamos siguiéndole efectivamente a Él. Y si en algún momento hubiera algún problema, alguna duda, algún temor por estarle siguiendo en cualquier circunstancia, algo que veíamos al final, hoy por la mañana, era que podemos recordar que en realidad Él es el primero que dio el paso hacia esa relación, porque Él dice que no solamente vino a salvarnos, no solamente nos va a dar una nueva identidad, como vamos a ver en un momento, sino que además Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un llamado mayor, un llamado superior. Por eso es importante observar esas características. Y pensando en todo esto, bueno, vamos a ver la tercera característica que este pasaje nos dice. Y esa tercera característica es que es un llamado a participar de su labor. El llamado específico que el Señor Jesús hace allí en el versículo 17 es este. Jesús les dijo, vengan conmigo. En este caso está hablando primeramente a Pedro y a Andrés. Vamos a entender que este pasaje también aplica a Jacobo y a Juan, que se muestran un poco más adelante, y se aplica a todos y cada uno de nosotros. Él les dice, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. El Señor Jesús hace un llamado a que participemos de su labor. El Señor vino a rescatar y a salvar
lo que se había perdido. Y claramente se refiere a nosotros, los seres humanos. El Señor Jesús, como Marcos lo va a decir en su evangelio, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y como ya dijimos en la mañana, entre esos estábamos usted y yo. Su labor entonces era salvar personas. Y ahora les habla a estos pescadores en palabras y conceptos que ellos podían entender claramente. Como pescadores, ellos comprendían todo lo técnico, todo lo relacionado con su labor. Y lo que el Señor les dice es que los llama a ser parte de su labor salvadora, comparando el oficio de ellos con la tarea que Él tenía por delante. Es como si el Señor Jesús les dijera, así como se esfuerzan y saben todo acerca de peces, si vienen conmigo, yo les enseñaré a esforzarse en la labor que yo tengo y les enseñaré todo lo que necesitan saber para hacerlo bien como yo lo haré. Vengan conmigo y yo les haré pescadores de hombres. Seguirían siendo pescadores, pero ahora en esta nueva dimensión de la labor del Salvador. Y de la misma forma, usted y yo somos llamados a participar de su labor, a hacer lo que Él hizo para cumplirla y esforzarnos como Él lo hizo. Somos llamados a participar de su labor, somos llamados a hacer lo que Él hizo para cumplirla y somos llamados a esforzarnos como Él lo hizo. Comprendamos bien entonces la dimensión, la profundidad de este llamado. No es simplemente para poder decirnos que somos cristianos o identificarnos de una o de otra forma, de una manera superficial, con el cristianismo, con el Señor Jesús. Somos llamados a participar de su labor, pero a hacerla como Él la hizo y con el compromiso que Él tuvo. Y mire cuál fue el compromiso del Señor Jesús, que Él se atrevió a venir a un mundo que, como dice Juan, era suyo y los suyos no le recibieron. Vino Él a un mundo al cual necesitaba desesperadamente la luz porque estaba en tinieblas. Y la luz, que era el Señor Jesús, vino y también fue rechazada esa luz. Vino a un mundo al cual confrontó esas ideas extrañas que había acerca de cómo acercarse hacia Dios, y Él vino a mostrar que la única manera efectiva era a través de su sacrificio, y aún así mucha gente le rechazó. Tanto fue su compromiso con su labor que no cesó incluso a costa de dar su propia vida. Y ese llamado es el mismo el que el Señor Jesús nos está haciendo. Es un llamado a participar de su labor con todo lo que esto implica. Con todo lo que esto implica. Usted y yo estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos a participar de esa labor del Señor Jesús de la manera en que Él lo hizo y con el compromiso que Él tuvo hacia esa labor. Bueno, es momento de que vayamos entendiendo que esa es la clase de llamado que el Señor Jesús nos hace. Tal vez no nos guste hablar de estas cosas, porque quizá pensemos que la gente entonces no querrá estar en nuestra iglesia o participar de nuestros ministerios o cerrará sus oídos. Pero por un lado, piénselo, no estaríamos dando el mensaje completo acerca del llamado del Señor Jesús si no hablamos acerca de las implicaciones de ese llamado. ¿Qué es lo que implica participar de la labor del Señor Jesús? Y por otro lado, no estaríamos dando a entender cuál es toda la implicación para la vida de aquel que se atreve a ir por ese camino, ese llamado del Señor Jesús. Los discípulos lo entendieron claramente. Ellos sabían que pasarían por aquella copa que el Señor Jesús tomaría allí en la crucifixión. Todos, hasta donde alcanzamos a ver en la Escritura o por la historia del cristianismo, todos estos 12 discípulos que Él llamó, parte de Judas, todos padecieron, sufrieron, fueron asesinados por causa de seguir a Jesucristo. Al único que encontramos aparte es a Juan, y Juan aún ahí nos da evidencia de que él estaba sufriendo y padeciendo por causa de Cristo, pero fueron torturados, fueron asesinados, fueron decapitados, fueron perseguidos por causa del llamado del Señor Jesús. ¿Qué es aquello que hacía que estos hombres y también mujeres que el Señor Jesús llamó y a las que llama también ahora? ¿Qué es lo que
hizo que estos hombres y mujeres persistieran en este camino a pesar de todas estas cosas? Bueno, es que ellos entendieron el gran privilegio de participar en la labor del Señor Jesús. Y este es el mismo llamado que el Señor Jesús está haciendo ahora. El llamado a participar de su labor con todo lo que eso implica. A exponernos a quizá el desprecio, el menosprecio de la gente, la incomprensión de la gente, y también a exponernos en medio de nuestras propias debilidades, porque nos vamos a dar cuenta que nosotros no podríamos hacer quizá todo lo que el Señor Jesús hizo. Ahora, no se preocupe en ese sentido, no se preocupe por lo mucho que usted puede notar que le hace falta por aprender o por crecer. O por las habilidades que no tiene usted ahora, o por la experiencia que le falta. Este llamado, nos vamos a dar cuenta que es un llamado completo. Este llamado a participar en su labor viene con un entrenamiento completo. Porque él dice así: vengan conmigo y yo haré que sean pescadores de hombres. Yo haré que sean pescadores de hombres. ¿Se da cuenta? Primero es un llamado que les daba una nueva identidad. De pescadores de peces, ahora ellos serían pescadores de hombres. Antes eran los oprimidos, los de abajo en la sociedad, los de abajo en medio del imperio romano. Ahora eran los libertados, los encargados de llevar libertad y nueva esperanza a los que estaban alrededor de ellos. Es que como Pablo lo menciona ya en 2 Corintios 5:17. Usted conoce ese pasaje seguramente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué significa eso para nosotros? El Señor Jesús, en su llamado hacia nosotros a participar de su labor, incluye esa transformación completa de tal forma que nos da ahora las capacidades, las habilidades para poder cumplir con su labor efectivamente. Nos da la oportunidad de ser transformados completamente para ahora realmente poder cumplir con la labor a la cual Él nos lleva. Él nos dice: yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. Es el único que puede hacer eso. ¿Qué otra cosa puede darle a usted esta oportunidad? ¿Qué otra cosa puede lograr en usted esto? Estoy seguro que usted ya habrá probado muchas otras cosas para aquello que usted sabe que debe cambiar en usted, por ejemplo. Tal vez usted quisiera, sí, entregarse por completo a este llamado, pero se da cuenta que hay muchos obstáculos, muchos pecados, hábitos o falta de comprensión de parte de lo que Dios dice, y usted se da cuenta que eso le impide. Y usted quizá ha intentado salir de esa situación con lo que le parece correcto. Alguna ayuda por aquí o algún otro consejo por allá, y se da cuenta de que no puede salir de esa situación. Es que no ha sido de esa forma en que el Señor ha diseñado esto. Para que usted pueda pasar por eso, usted necesita obedecer, hacer caso a este llamado del Señor Jesús, de tal forma que Él le invite a participar en la labor que Él tiene, y entonces usted será transformado por completo para poder cumplir con esa labor. No hay nada que pueda hacer algo similar con usted. El llamado de Jesús es mayor a cualquier otro, y por eso podemos confiar en Él cuando Él nos llama. Por eso podemos confiar en Él cuando Él nos llama. Por otro lado, esa misma característica también nos indica que Él se encarga de su entrenamiento. Es cierto, nos transforma, nos hace una nueva persona, pero no instantáneamente sabemos todo lo que podríamos saber. No tenemos todas las habilidades afinadas para poder hacer todo lo que podríamos hacer. Pero Él mismo se encarga de ese entrenamiento. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, significa que usted y yo podemos dedicarnos a ese llamado y dejar el resto a Él. Él dice en ese mismo versículo: mire, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Yo haré, déjame a mí tu transformación. Yo puedo hacerlo. Yo lograré que tú seas lo que yo quiero.
que tú seas aquello para lo cual te estoy llamando. Entonces, cuando Él nos ha llamado y hemos obedecido a su llamado, no podemos detenernos simplemente porque no sabemos todo lo que podríamos saber o no podemos hacer todo lo que podríamos hacer. No podemos detenernos con eso. Debemos confiar en que Él nos haya mandado a cumplir con su labor y entonces Él se encargará del resto. Vaya, salga a pescar, cumpla con su labor. Él se encargará de ayudarle a usted a irse perfeccionando en su ministerio. Será Él quien lo transformará en un verdadero o una verdadera pescador o pescadora de hombres. Él es el quien se encargará. La pregunta aquí entonces sería, ¿estamos participando de la labor del Señor? ¿Estamos siguiendo al Señor de tal forma que estamos echando las redes del Evangelio a nuestro alrededor? Si no es así, ¿será entonces que verdaderamente hemos escuchado ya el llamado del Señor? Tal vez no. Quizá en realidad hoy somos nosotros quienes estamos escuchando ese llamado por primera vez en esta red que la Iglesia Bautista Sion está echando. Y si es así, entonces yo le invito a usted a que obedezca a ese llamado del Señor Jesús. Él puede cambiarlo. Él puede darle una nueva identidad y puede darle un propósito divino y puede hacerle parte de su labor, la cual incluye ser un verdadero pescador de hombres, con todo lo que eso implica. Y esto nos lleva entonces a la última y cuarta característica de este llamado que el Señor Jesús nos hace. Esa característica en este pasaje es que es un llamado que exige todo. Es un llamado que exige todo. Marcos nos muestra ahí que cuando el Señor Jesús les dijo esto a Pedro y a Andrés, ellos reaccionaron de esta forma, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Al instante, inmediatamente. Entonces, estas son cosas que Marcos menciona mucho en su evangelio para mostrarnos de esa forma cuál fue la reacción de la gente y por tanto, cuál debería ser nuestra reacción ante ello. Dice Marcos aquí que ellos dejaron todo al instante, dejaron las redes. ¿Qué significaban las redes para ellos? ¿Qué significaba o cuál fue la reacción de Jacobo y Juan cuando vemos en los versículos siguientes? Ellos estaban en la barca con su padre, Zebedeo. Pedro y Juan, no se nos menciona otra cosa más que estaban en una barca, tal vez era su propia barca, eran los dueños de su barca, pero en el caso de Jacobo y Juan, no solamente eran los dueños de su barca, sino que se menciona que estaban Zebedeo, su padre, y los trabajadores de su padre. Entonces entendemos que eran la barca de Jacobo y de Juan, más las barcas que también ellos podían tener. Así que ellos estaban escuchando ahora este llamado. Y en los dos casos, en las cuatro personas, se nos menciona que ellos dejaron las redes, dejaron a su padre y entonces siguieron al Señor Jesús. Es un llamado que exige todo. Es un llamado realmente radical, un llamado que no acepta medios, esfuerzos. Dejaron su seguridad, la seguridad que podían tener quizá en su trabajo, que iban a comer mañana si hoy dejaban eso. Dejaron su identidad porque eran alguien, eran Pedro y Juan, eran los pescadores, o eran Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, porque era la manera en que se podía conocer a alguien, identificar a alguien. Estaban abandonando esta labor y por tanto también abandonando el cobijo de ese hogar, aunque ellos eran ya grandes, pero abandonaban esta identidad que les proporcionaba su familia, en este caso su padre, el dueño de una empresa, que podemos decir, una empresa pesquera que estaba ahí en el mar de Galilea. Estaban abandonando toda esa seguridad, porque el llamado de Jesús es radical. Él nos llama a abandonarnos en Él y que solamente Él sea lo más importante. No hay
cabida para un llamado a medias, para un compromiso a medias. Si usted y yo vamos a llamarnos discípulos del Señor Jesús y vamos a decir que hemos escuchado el llamado del Señor y vamos hacia Él, no podemos pensar en tener un pie en un lado y un pie en otro. No podemos pensar que realmente estamos siguiendo al Señor Jesús si no estamos dando absolutamente todo. Por eso, Señor Jesús, Lucas nos muestra claramente cómo el Señor Jesús nos dice que cualquiera que poniendo las manos en el arado voltea hacia atrás, es decir, está añorando aquello que dejó, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. Aquel que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, dice, no puede ser mi discípulo. No es posible decir, voy con Jesús, pero todavía tengo mi mirada, mi mente en lo que dejé. Es un llamado radical, un llamado que exige todo. De esta forma entendemos cómo es que el Señor Jesús menciona aquel que él identifica como el primer y el más grande mandamiento ante el cuestionamiento de un escriba que le pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Fíjese cómo lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo, absolutamente todo. Esto implica realmente seguir a Jesucristo. No confundamos, por cierto, que el llamado de Jesús es a literalmente abandonar nuestra escuela, nuestro trabajo. No es, aunque el Señor Jesús sí llama a algunas personas a ese cambio de oficio radical, a lo que encontramos aquí es un llamado radical para todos aquellos que siguen a Jesucristo, pero que implica que ahora yo voy a escuchar solamente lo que Él me dice y no lo que cualquier otro llamado que venga a mi vida me está diciendo. Que yo voy a darle prioridad a lo que Él me dice. Y esto puede ocurrir en cualquier lugar, en su trabajo actual, en su escuela actual, en su familia, en donde usted está. Ahí ocurrirá ese llamado, pero el asunto es que en medio de eso usted se decidirá a escucharle a Él por encima de cualquier otra voz. Pensaba, cuando estaba pensando en esto, recordaba entonces aquel versículo que llega a ser un poco controversial, cuando el Señor Jesús dice que tenemos que aborrecer, cualquiera que no aborrece a su padre y a su madre, a sus hijos, a su familia, a todos, no puede ser su discípulo. Y nos causa ruido eso un poco, porque ¿cómo es posible que el Señor Jesús nos diga que aborrezcamos a aquellos a los cuales amamos? ¿A poco no es Él mismo quien nos dice en la palabra que tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra familia? Porque entonces ahora nos dice que tenemos que aborrecer a ellos. Bueno, tenemos que entender que esa palabra en realidad no se refiere a este odio o a este desprecio que muchas veces nosotros podríamos entender con aborrecer. Esa palabra tiene que ver más con un asunto de mostrar que cuando hay una comparación con, entonces se elige siempre lo que Dios dice. En este caso, debería ser cuando estamos viendo cuál es la clase de fidelidad y de compromiso con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra esposa, nuestros hijos, en comparación con el amor que tenemos a Dios, en comparación con el amor y el compromiso que tenemos con ellos, debería verse como odio, como aborrecimiento. No está diciendo que les aborrezcamos, está diciendo, ¿te das cuenta cuánto amas a tu familia? Pues a mí me vas a amar de tal manera que incluso ese gran amor que tienes por ellos palidezca, se vea débil. Me vas a amar a mí tanto, vas a estar comprometido conmigo tanto que va a parecer que cualquier otro compromiso, cualquier otro llamado es insuficiente. Porque así debe verse. El llamado de Jesús es un llamado mayor, es un llamado superior a cualquier otro. Y por eso podemos confiar en Él cuando Él nos llama.
Así que lo mejor que podemos hacer al escuchar su llamado es seguirlo. Aún cuando pensemos que podríamos perder todo. Es al revés. ¿De qué le sirve al mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dice el Señor Jesús. Y el único que puede salvar tu alma es el Señor Jesús. ¿Acaso hay otro llamado más grande que ese? Lo mejor que podemos hacer entonces es escuchar su llamado y seguirlo. Jesús es el Hijo de Dios quien vino a salvar y rescatar lo que se había perdido, a usted y a mí. Así que entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar ese llamado hoy? Hay para muchas voces a nuestro alrededor, llamándonos a que hagamos y sigamos lo que ellos dicen. Pero el único llamado que Marcos aquí nos muestra, que la Escritura nos muestra, el único llamado que vale realmente la pena, es el llamado que el Señor Jesús nos hace hoy. Hoy Él te está llamando. Hoy te está llamando. Así que confía en Él y síguelo. Bendito Padre Celestial, en tus manos, Señor, dejamos este momento. Que tu palabra, Señor, haya llegado a mentes y corazones dispuestos a obedecerte, Padre. Señor, que tu llamado siga llegando constantemente a nuestra vida y que haya corazones dispuestos a escucharlo. Y Señor, si hay alguien que está percibiendo ese llamado hoy, ese llamado de nuestro Señor Jesús a su vida, te lo rogamos, Señor. Transforma ese corazón de tal manera que esa misma persona y las que están a su alrededor se puedan asombrar de la transformación tan grande que tú puedes hacer en aquel que se atreve a dejarlo todo por ti, Padre. Te lo rogamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos permita seguir reflexionando en esa clase de llamado que el Señor Jesús nos hace. Por cierto, ya habremos escuchado entonces que a partir de la siguiente semana ya podríamos comenzar a reunirnos en el templo de la iglesia. Y yo creo que es una muy buena oportunidad entonces para que vayamos haciendo nuestros planes en estos días. Si el Señor lo permite, podemos entonces vernos, saludarnos personalmente. Estoy seguro que usted también, como yo, estará ansioso de ese momento de poder saludar al resto de hermanos y poder convivir un momento con las indicaciones pertinentes, pero que podamos hacerlo ahí de una manera personal. Así que yo le invito a que esté atento a las indicaciones que los hermanos en la iglesia pueden estar dando para que usted pueda tomar las precauciones, apuntarse a tiempo para que podamos vernos el siguiente domingo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga en cada día de esta semana, así que y no lo olvide, vamos a estar atentos a lo que el Señor nos diga. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y así mismo, hermano, después de habernos gozado con el mensaje que Dios nos dio a través de nuestro hermano pastor Edgar Miranda, hermanos, pues vamos a hacer una oración para dar por terminado este culto, y en nuestros corazones dispongámonos a orar para despedirnos de este servicio, mas no de la presencia del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Y tu Padre Celestial, te amamos y te bendecimos, Padre. Te damos todo honor, toda gloria y toda honra, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, Señor, porque hará a lo que tú le has enviado, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, a seguir en obediencia a ti, a tu palabra, Señor, que nos sigas guiando con tu Espíritu Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos en su casa, en sus hogares, a su familia, que nos cuides y nos guarde de todo mal, de todo peligro, del contagio del coronavirus y cualquier enfermedad, Señor, de cualquier mal, Señor, que bendigas nuestra fuente de trabajo y bendigas nuestro inicio de semana, y que siempre tu presencia vaya con nosotros, nos des fuerza, nos dé vigor y nos des ánimo para seguir adelante en tu camino, Padre. Bendíganos y ayúdanos y protégenos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Quedamos despedidos, hermanos, de este servicio. Que Dios me lo bendiga y un fuerte abrazo. Amén. Bendiciones.